Hola, ¿cómo están? Soy Maru. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les presento un nuevo tutorial de After Effects. No se olviden de suscribirse a mi canal, allí van a encontrar tutoriales de After Effects y de Adobe Premiere. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso vamos a trabajar el día de hoy en un breve tutorial que explica un poquito las propiedades básicas de animación. Como podrán ver en este video, varias de ellas están aplicadas: la escala, la posición, la rotación, diferentes atributos que pueden trabajar combinadamente y en diferentes velocidades para poder darle vida, en este caso, a un motion muy simple que tiene que ver con las diferentes propiedades básicas. Vamos, si quieren, para poder empezar a ver un poco de qué se trata esto, y vamos a ir incorporando cada una de ellas. ¿Me acompañan? Primero que todo, en este caso, arranqué con un Illustrator, ¿sí? O sea, eso implica que voy a trabajar a partir de él, ¿sí? Entonces, lo que van a ver justamente es que vamos a trabajar desde un Illustrator. Incorporo, digamos, mi Illustrator por capas. En este caso lo voy a incorporar como la opción que conviene siempre trabajar con Illustrator, que es una opción denominada Retain Layer Sizes. En otra oportunidad van a ver que hay un tutorial cargado, muy cortito también para aquellos que lo necesitan, con ciertos tips y algunas alternativas que les doy para poder tener en cuenta todo lo que nos permite hacer un archivo de vectores. En este caso lo voy a abrir de esta manera, le doy OK y me voy a encontrar con una composición la cual contiene ya todas mis capas para poder trabajar. Vamos a concentrarnos primeramente en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la animación, y lo interesante también es empezar a pensar esto de una manera ordenada y organizada, pero puntualmente, como de este tutorial se trata trabajar con propiedades básicas, voy a empezar a trabajar aislando algunos elementos y poder trabajarlos en conjunto. Primero que todo me voy a quedar con algunos elementos base. Los elementos que corresponden a una computadora, para que vean las nubes, básicamente la computadora en sí, después vemos el tema de las nubes. Me voy a quedar obviamente también con el fondo, ¿sí? Para mostrarles un poco el tema de la opacidad y obviamente su color. ¿Por qué estoy marcando todas estas capas? Algo que también menciono en la configuración básica y uso de software, que tengo un tutorial muy simple también sobre eso. Voy a administrar mis capas de modo tal de que no me estén, digamos, todas visiblemente en la pantalla y yo pueda identificarlas rápidamente. Entonces voy a usar la capa de soleo. La función que tenemos acá en esta sustitución de soleo, que es el círculo relleno, y esto me va a permitir solear algunos elementos que son los que realmente necesito, que son los que quiero tener en pantalla visibles. Todos los demás no hace falta verlos, simplemente los tengo ahí, pero no molestan. Vamos a trabajar un poquito primero con la posición. Las nubes, en el ejercicio que les mostré en el video terminado, lo que tienen son unos movimientos muy sutiles que tienen que ver con la posición. Entendiendo que mi animación no va a durar más que 6 segundos, voy a limitar mi work area, mi espacio de trabajo, y lo voy a recortar a ese tiempo, ¿sí? En total esta animación va a ser una animación corta, pensada más para Instagram o redes sociales. En este caso voy a trabajar con la posición de estas nubes. La posición me permite trabajar con lo que sería, digamos, alto por ancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la nube de abajo, voy a marcar la posición. ¿Cómo nos traemos la posición? Con la P. La P de posición, o sea, la letra de posición, es la que nos incorpora como shortcut y obviamente nos trae la propiedad. Entonces yo le voy a pedir a esta nube que simplemente en este corto tiempo se mueva desde donde está hacia un costado. Hacia, en este caso, puede ser la derecha o la izquierda para poder nivelar. Entonces, simplemente a los 6 segundos esta nube va a llegar, ¿sí?, a su lugar, ¿sí?, y previamente va a venir de otro lado. O sea que en el inicio, porque puedo empezar a animar de final o de inicio, yo empecé en el final y le voy a decir que directamente venga desde la derecha. Lo que voy a obtener si doy play es un movimiento muy sutil, muy lento, que va a acompañar todo lo demás. En este caso, ¿cómo hice esa variación? Tenemos dos maneras para hacer lo mismo. O lo hago con las flechas hacia la derecha y el Shift me ayuda para hacerlo muchísimo más rápido. También lo puedo hacer como yo lo hice del valor numérico. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic y arrastro, lo que estoy haciendo es disminuir. Si disminuyo, me voy a la izquierda. Si aumento, me voy a la derecha, ¿sí? Entonces, disminuyo para el lado de la izquierda y de esa manera tengo un movimiento que va de derecha a izquierda. Algo parecido voy a hacer con la posición de la nube de arriba, pero la voy a hacer venir del otro lado, ¿sí? Entonces, simplemente el movimiento va a llegar justamente a este mismo lugar y termina en este mismo lugar,
¿sí? Pero en este caso le voy a decir que venga desde un poquito del costado. Entonces lo que hace es un movimiento contrario, muy sutil, pero contrario y en diferente velocidad. ¿Por qué se da la velocidad distinta? Porque fíjense que en este caso mi nube se movió muy poquito. ¿Ven? Ahí voy a hacer zoom para que lo vean mejor. El movimiento es muy corto en píxeles, mientras que si voy a la nube de abajo, ¿sí? Van a ver que la nube de abajo tiene un movimiento mucho más prolongado. A movimiento más largo, más velocidad va a tener, y a movimiento más corto, más lento. Lo mismo en este caso con la nube de arriba, voy a hacer algo parecido. Fíjense que lo único que estoy haciendo es darle un pequeño movimiento de posición. Entonces voy a terminar, como ya saben, con la P de position en el mismo lugar. Mi final es el que estoy viendo de diseño. Y obviamente le voy a decir que en este caso la nube venga desde un costado, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra animación. Y por último me queda la de arriba, que le voy a hacer exactamente lo contrario. Le voy a decir que la posición obviamente esté en el final, y en el principio le voy a decir que venga desde la derecha. Entonces ahí tenemos movimientos contrarios para cada uno de ellos, ¿sí? Que nos da la sensación de movilidad constante en el fondo, pero que no nos molesta. Es importante que todo lo que esté en el fondo en posición no sea tan vertiginoso y rápido, porque todo lo demás tiene que tener más velocidad, la computadora y todos los elementos que van apareciendo. Importante para la animación, siempre que querramos hacer una animación de este tipo, ¿sí? Y para todas las animaciones, es trabajar con el suavizado de keyframes, que es el F9. Eso nos va a permitir un movimiento más fluido, un movimiento muchísimo más, prolijo. Entonces lo que voy a hacer es tomar todas las propiedades, cada una de ellas, ¿sí? Ven que las involucro a todas, y le voy a activar, con el caso de Mac, función más F9, o si estoy en PC normalmente es F9 y listo. Esto va a hacer que el movimiento sea gradual, que sea más lento, que no se sienta brusco, ¿sí? Es fundamental que la animación contenga ese tipo de suavizado. Entonces con esto ya vimos posición. En nuestro caso la posición es, en este caso, solamente horizontal. Vamos con el tema de la computadora, que tiene un pequeño juego. La computadora hace un rebote. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que también sea por posición, pero también voy a trabajar con la escala. ¿Por qué? Porque cuando sube, quiero que haga en el rebote una pequeña expansión para darle más ritmo al movimiento. Esto lo van a ver también en otro tutorial que voy a dejar, que es de principios de animación, donde explico que el squash and stretch, que en este caso es el que me permite trabajar con esa técnica, me da una fluidez y el rebote queda muchísimo más real, ¿no? O sea, queda mucho más creíble. La posición, entonces, en este caso lo que voy a hacer es hacerle que suba, pero que también al mismo tiempo genere un rebote, con lo cual tengo que llevarlo un poco más arriba para luego bajarlo. Por ende, yo sé que más o menos en un segundo de animación le voy a pedir que la computadora esté en su lugar, ¿sí? Más o menos calculen que en un segundo llega a su lugar. De vuelta, estoy grabando el final, ¿sí? Y le voy a decir que cuando empieza esté por debajo, o sea que me la llevo, ¿está bien? Pero algo que es importante antes de empezar la animación es verificar, ¿sí?, el punto de anclaje. Por eso volví para atrás. Yo quiero que esto tenga una escala. Fíjense qué me va a pasar cuando yo lo escale, porque la escala puede trabajar en dos valores, ancho y alto, y yo quiero que haga un pequeño rebote, ¿no? Como una especie de efecto pelota, como un rebote. Es un problema, porque el rebote no está contemplado desde la base de la computadora para que quede natural. Entonces, para poder lograr esto, voy a modificar el punto de anclaje. Esta estrella que está acá es básicamente el lugar donde controla todas las propiedades y se llama Anchor Point. Con la A van a poder ver que está la propiedad, ¿sí? Entre una de las 5 propiedades básicas. Entonces, no quiero la propiedad, pero quería mostrárselas que estaba. Me pongo en la posición nuevamente porque es la que va a ser la modificación. Y voy a tomar una herramienta que con la Y lo hacen naturalmente y con shortcut, si no van directamente al lado de la cámara, a la derecha. Elijo esta herramienta y voy a posicionar a ojo el punto de anclaje en la base. Lo que me va a permitir que cuando yo escale me dé este efecto, ¿sí? Que es un efecto que desde la base queda mucho más natural. Siempre que hacemos un rebote, un squash and stretch, que es este efecto que genera más natural el movimiento de un salto, de un rebote, tenemos que tener el punto en la base desde donde rebotaría el objeto. Por eso lo ponemos directamente en este lugar. Ahora sí, al segundo le voy a pedir que esté en esta posición. Siempre estoy modificando las propiedades con la letra P en el caso de position, con letra S en el caso de escala, ¿sí? Cada una que yo voy variando me la va mostrando en la línea de tiempo. Entonces pongo la P de position y, como les decía, la voy a bajar.
bajar al punto de que no la esté viendo, ¿ven? Tiene que estar por fuera de la pantalla. Entonces lo que tenemos obviamente es lo natural, es una subida. Pero yo lo que quiero es que suba un poco más, o sea que voy a copiar este valor, control C, control V, o sea, el que tenía, pero le voy a decir que suba un poquito más todavía y después baje, ¿sí? Entonces lo que le estoy pidiendo es que básicamente suba y baje. Pero acá, algo muy normal en la posición, nos encontramos con un problema. Los movimientos son movimientos completamente curvos. Y en realidad mi keyframe está en este lugar. Fíjense, yo me estoy parando en el keyframe y van a ver que justamente me lo marca en la línea de tiempo. Pero la computadora, sin embargo, no llegó hasta acá, sino que llegó un poco más arriba. Esto es justamente porque cuando animamos, ¿sí?, tenemos una posición que es variada porque tiene una curva. ¿Ven? Yo la estoy abriendo la curva ahí para que la vean. Yo no quiero que haga esta curva. Mi movimiento no es circular, mi movimiento es rectilíneo. Para que esta curva no suceda y para que me genere este error de que sube todavía un poco más y baja, y no debería subir hasta acá, pero fíjense que sube un poco más y luego vuelve a bajar. Eso es justamente la curva que genera la animación. ¿Cómo la elimino? Muy fácil. Me paro en el lugar donde tengo el problema y voy a utilizar la herramienta de pluma en su estado de convert. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un Bézier, una curva. Entonces, en la parte de convert, que me permite convertir de curva a nodo vértice, ¿sí?, lo que voy a hacer es convertirlo. Fíjense que le voy a hacer un clic en este, que me falta acá, ahí va. No me genera ese pico, ¿ven? Sube hasta donde yo le pido, no sube más. Desde acá, baja. Reitero entonces, voy para atrás para que lo vean. El punto que voy a modificar es donde estoy parada, ¿ven? Este es el punto y este es el punto. Importante que por si tengo dudas, navego con las flechas. A la izquierda, de la posición tenemos para navegar precisamente a cada keyframe que creamos. Esto mismo lo pueden hacer con J y con K en el teclado numérico. Yo me estoy posicionando con uno de los dos específicamente donde surge el problema. Y voy a colocar mi herramienta, ¿se acuerdan que estaba en la pluma? Es la herramienta Vertex Tool, Convert Vertex Tool, y le voy a dar un clic. Entonces de esa manera eliminé la curva y lo que tengo es un movimiento rectilíneo sin ningún problema, ¿sí? Esto es importantísimo cuando trabajan con posición, porque es algo que ocurre muy frecuentemente en After, porque siempre piensa en animación de curva, ¿sí? Entonces, de esta manera tengo un rebote que está perfecto. A esto, como les dije antes, F9 para poder suavizar la acción, lo que va a ser un movimiento mucho más fluido. Fíjense que es más natural, no queda tan brusco. Y le voy a incorporar, en el momento que justamente se estira, cuando genera el estiramiento, una pequeña variación de escala. Me voy a traer la escala, pero no voy a ocultar la posición. Shift más S me permite incorporar la escala. Entonces, dejo visible la posición para guiarme, pero tengo la escala. Entonces yo voy a empezar de una escala base, de 100, no la voy a tocar. Cuando llega a su punto máximo, le voy a pedir que se estire levemente, para luego volver a 100, ¿sí? Entonces lo que hago es que mientras genera este efecto, se estira. ¿Ven? Se estira y vuelve. Obviamente, lo que hago es F9. ¿Sí? Entonces esto me permite combinar la escala, que ya acabamos de ver, con la posición. ¿Sí? Ya tenemos la propiedad básica de escala, la propiedad básica de posición, y con esto entendemos una combinación posible. ¿Sí? Lo que nos queda ahora para poder ver justamente es la rotación, que en este caso se las voy a mostrar combinadamente con uno de los elementos que tengo en esta misma animación, que es nuestros rulemanes. Vamos a traer los rulemanes, que son los que están vinculados a la computadora. Entonces, cuando mi computadora termina de aparecer, ¿sí?, lo que hago es entrar con estos rulemanes. Y cuando tengo tantas capas, lo ideal es que yo ahora justamente edite. Y sé que los rulemanes todo este tiempo no van a estar y recién empiezan a aparecer en este preciso momento, ¿sí? Otra utilidad que les doy también de línea de tiempo, ya que estamos, es que cuando yo estoy ya habiendo terminado la animación, las nubes están animadas, la computadora está animada también, entonces lo que voy a hacer es tomar todos estos layers, ¿sí?,
Y en este sentido lo que voy a utilizar es una función que la acabo de activar con Tool Switch porque no la estaba mirando, que es este hombrecito que viene acá, que se llama Shy, y que me va a permitir ocultarlo. ¿Qué significa ocultar estas capas? Las capas no se van, las capas las vamos a seguir viendo, pero con la función de Shy, combinada con su función principal, que es la que está a la altura de la timeline, con el mismo iconito, ¿sí? Lo que hago es un hide, que significa oculto de la timeline los objetos para que no molesten mientras voy animando, pero visiblemente están. Tengo la computadora, tengo las nubes, ¿sí? Solo que desaparecen en el preview de la timeline. Si las quiero recuperar porque necesito tocarlas en algún aspecto de animación, vuelvo a tildar otra vez mi hide en la parte superior para traerlas nuevamente. Y aparecieron otra vez. De vuelta, cuando la vuelvo a activar y está en azul, es porque están ocultas, ¿sí? Algo útil cuando trabajamos con muchos elementos en la timeline. Volviendo entonces a mi ruleman, le voy a pedir dos combinaciones, rotación y escala, que es otra propiedad que le vamos a incorporar. Entonces voy a poner rotación con la R, la S para escala, la R para rotación, la P para position, ¿se acuerdan? Es lo que hasta ahora fuimos nombrando. Entonces, ¿qué le voy a pedir en rotación? Que durante todo el tiempo del movimiento, o sea, durante toda esta animación de 6 segundos, estas ruedas no paren de rotar. Entonces voy a empezar con la rotación en 0, como me lo sugiere After, en las dos, ¿sí? Y a los 6 segundos, que es cuando termina mi animación, le voy a pedir que termine esa rotación. Pero es mucho tiempo. Si yo le pido que rote grados, va a rotar muy lento, se los voy a mostrar igual. Si le pido que rote vueltas, la rotación se ve mucho más natural y también se ve más rápida. ¿Cómo cambiamos de un valor a otro? El primer valor equivale a vueltas completas de 360 grados. Si pongo 1, va a dar una vuelta completa. Si pongo 2, etc. ¿Sí? En el segundo valor, que tiene el símbolo chiquitito de grados, puedo decidir de 0 a 360, o sea que puedo dar casi o incluso una vuelta completa. Por ejemplo, yo a esto le pongo 180, fíjense, vamos a ponerle 180 grados, entonces lo que voy a tener es que este pequeño ruleman durante los 6 segundos va muy lento, rotando en total en 6 segundos 180 grados, que gira como las agujas del reloj, para derecha. ¿Por qué? Porque yo sumé. De 0, que empezaba, me fui a 180 positivo, o sea que le sumé 180 grados. Fíjense qué pasa. Si yo en la otra rueda, la verde, ¿sí?, le pongo que haga lo siguiente, que empiece en 0, pero cuando termine en vueltas, o sea, en vez de grados, vueltas, el primer valor, y le voy a poner que no sea un valor positivo, sino que sea menos, o sea, que reste, ¿sí?, una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero la vamos a ver más rápido y segundo, va a ir para el otro lado, ¿sí? Entonces se van como encontrando los rulemanes, ¿sí? Ahora, fíjense que la rueda de arriba va sutilmente más rápido que la otra. Yo puedo decidir trabajar en grados o puedo decidir trabajar en vueltas. Puedo sumarle y en ese caso va a ir a derecha, puedo restarle y en ese caso va a ir a izquierda. Por supuesto que también las rotaciones conviene ponerle, como a todas las propiedades, el F9, lo que va a hacer que gradualmente empiece la rotación y que al final también vaya cambiando la velocidad para terminar, ¿sí? Entonces tenemos la posición con la escala, la rueda también en este caso, y para que la rueda empiece, en vez de que esté visible, le voy a incorporar también con Shift y con S la escala, de modo tal de que crezca esa rueda. Por ende, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que su valor original sea 0, o sea que no la veamos. Como hice clic adentro, le puse un 0 y con Enter confirmé. Y le voy a pedir que en un segundo, o más o menos un segundo, escale un poquito más de 100, o sea 110, para que se vaya todavía un poquito más grande y después vuelva a su tamaño de 100. De vuelta, una especie de efecto de rebote, ¿sí? Entonces fíjense que genera ese efecto de rebote. Va y vuelve. Es sutil, ¿sí? Lo voy a mostrar más cercano para que lo vean. Va y vuelve. Por supuesto que esto también le voy a poner F9, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es que la animación me va a dar
justamente ese movimiento más fluidito que antes. ¿Sí? Entonces estamos haciendo un pequeño rebote. Si de alguna razón me pasa que esto lo veo muy lento, les paso un dato. Elijo todos los keyframes, clic y arrastro, y con la tecla Alt voy a achicar el intervalo que existe entre ellos, teniendo en cuenta que me ajusta los tres. Entonces, en este caso, fíjense que ahora tengo un movimiento más rápido. ¿Sí? Reitero entonces, Alt presionado, todo elegido, Alt presionado, y mientras tengo presionado el Alt, corro hacia donde quiero. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos es una animación. Lo mismo, por supuesto, puedo copiarlo y pegárselo al otro ruleman. Entonces, ¿qué hago? ¿La escala la puedo copiar y pegar? Claro que sí, como cualquier otra propiedad. Me copio los keyframes, ven que los estoy eligiendo, Control C, vengo a mi otra capa en la cual quiero adjudicar lo mismo y le pongo Control B corta. Entonces los dos van a hacer el mismo movimiento. Los dos van a llegar a 110 y se van a acomodar. ¿Sí? ¿Queda claro esto entonces? A partir de acá tenemos otra manera de poder animar escala, rotación, posición, etc. De esta forma, lo mismo que les mostraba antes, simplemente es empezar a crear ideas para que se combinen, ¿sí?, todos los elementos como previamente se los mostré. ¿Sí? Es algo que lo pueden ir probando, espero que haya sido útil y espero que les haya servido.